Bienvenidos a Euronews Hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. Continúa sin éxito la lucha contra los incendios en California, que han dejado al menos una treintena de muertos y decenas de miles de evacuados. Científicos en Sierra Leona experimentan con una vacuna contra el ébola para evitar una nueva epidemia en el país. Protestas en Noruega ante una posible restricción del derecho al aborto con la eventual llegada de un gobierno conservador. Putin felicita a los ganadores de las elecciones de las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk. Al final de nuestro informativo, un descubrimiento sorprendente saca a la luz decenas de animales momificados de la época de los faraones. El fuego no está controlado en California. Vientos muy fuertes del norte y sin una gota de agua. Todo juega en contra de los bomberos. Muchos conectan este fenómeno con el cambio climático. En el último siglo, la temperatura en el estado ha ascendido 3 grados. California sigue contando muertos y buscando desaparecidos entre los restos calcinados del que ya se considera el incendio más letal de la historia del estado. Al menos una treintena de personas han perecido en el llamado Camp Fire, que ha borrado prácticamente del mapa la localidad de Paradise, de 26.000 habitantes. Y se teme que esa cifra de víctimas se quede rápidamente obsoleta, dado que aún hay más de un centenar de desaparecidos. La catástrofe es enorme, además de Camp Fire, que aún no ha sido contenido. Otros 2 incendios avanzan por California, alimentados por el calor y los fuertes vientos. Unas 300.000 personas han sido evacuadas. Una situación que ha llevado al gobernador a pedir al presidente que haga una declaración de desastre mayor. Pero la primera respuesta de Donald Trump ha sido un tuit en el que amenaza con no dar más fondos federales si California no toma medidas para evitar estos incendios que cada año dejan un reguero de víctimas y daños y de los que el mandatario culpa a una mala gestión forestal. Entre tanto, el paraíso es hoy un infierno. Entre las cenizas de Paradise siguen apareciendo cuerpos calcinados. Expertos en ADN ya trabajan sobre el terreno para tratar de identificar a las víctimas. La crisis humanitaria en el Yemen. 14 millones de personas en riesgo de hambruna por el conflicto que enfrenta a la coalición liderada por Arabia Saudí con los rebeldes hutíes. La destrucción del puerto de Al Judeida, en el oeste del país, puede empeorar la situación. En el Yemen, el llamamiento internacional al cese de las hostilidades no ha logrado silenciar las armas en Al Judeida, pero sí rebajar la intensidad de los enfrentamientos. Londres, París, Washington y la ONU están aumentando la presión sobre Arabia Saudí para que la coalición que lidera acepte un alto el fuego. La ofensiva de las tropas progubernamentales contra los rebeldes chiíes hutíes se ha recrudecido desde principios de este mes de noviembre. El portavoz de la coalición árabe ha dicho que la ofensiva sigue adelante para presionar más a los insurgentes para que se sienten a negociar. Por su parte, la ONU alerta de que puede agudizarse la que es ya la peor crisis humanitaria del globo. Escuchamos a su secretario general, Antonio Guterres. Es el momento de detener este conflicto. Es una guerra. Una vez la llamé guerra estúpida. Usted ha hablado de una guerra cínica. Es una guerra en la que nadie gana. Y es una guerra que crea desastres humanitarios inaceptables. Espero que los actores directos del conflicto puedan entenderlo y espero que ocurra lo más rápidamente posible. Porque si, por ejemplo, en Al Judeida se destruye el puerto, eso puede engendrar una situación absolutamente catastrófica. Los combates en Al Judeida han llegado a las puertas del principal hospital, el de Al-Saura. Todas las unidades están cerradas y todos los pacientes han huido. Solo quedan 4 médicos para recibir los casos más urgentes. Finalmente, y tras una selección del jurado que convirtió la corte en un búnker, el juicio contra el narcotraficante El Chapo Guzmán comenzará este martes en Brooklyn, en Nueva York. El Chapo se enfrenta a cadena perpetua. Este martes empieza el juicio del año en Nueva York. Un jurado de 7 mujeres y 5 hombres juzgará a Joaquín El Chapo Guzmán. De 61 años, está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de narcotráfico y de sostener una empresa criminal desde hace 20 años. Fuertes medidas de seguridad tanto en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan como en el Tribunal Federal de Brooklyn, que se ha blindado y cortado el tráfico en las calles circundantes.
La elección del jurado se ha hecho con el temor al secuestro o asesinato de algunos de los candidatos. Todos ellos están aislados con orden del juez de no hablar del juicio. El magistrado decidió no tomarles juramento del cargo hasta este martes, justo antes de la primera sesión del juicio, para evitar que se arrepientan. Entre los integrantes del jurado, cuyas edades oscilan entre 20 y 50 años, hay inmigrantes de Polonia, Etiopía y Asia, así como 4 personas que hablan español. El jefe del cártel de Sinaloa será defendido por estos abogados. Definen al Chapo como un respetado agricultor mexicano. Las autoridades temen que el cártel intente usar sicarios para secuestrar y asesinar a quienes se atrevan a declarar contra Guzmán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se marchó apresuradamente de las conmemoraciones de la Primera Guerra Mundial el domingo. Un nuevo repunte de la violencia en Gaza fue la razón. Las esperanzas de un alto el fuego duradero se desvanecen en la zona. Israel bombardea Gaza. 6 palestinos han muerto tras un ataque israelí, seguido de 20 bombardeos sobre Gaza. Fuerzas palestinas han lanzado más de 200 cohetes contra Israel que mataron a un soldado israelí y dejaron una decena de heridos. Medios palestinos identificaron a 2 de los muertos como miembros de las brigadas de Ali Mustafa, brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina. El ejército israelí respondió al lanzamiento masivo de cohetes con bombardeos aéreos y terrestres, desde aviones de combate, helicópteros y tanques contra 20 objetivos militares de Hamás. En la mañana de este lunes, los palestinos celebraron los actos fúnebres por los 3 fallecidos por los ataques israelíes. Cayeron durante una incursión de fuerzas especiales israelíes en la franja de Gaza. En plena presión internacional por la muerte de Jamal Khashoggi, Riad decide reducir la oferta de petróleo. La subida inmediata del precio del crudo puede ayudarle a cuadrar las cuentas. Arabia Saudí reducirá sensiblemente su suministro de petróleo en 2019. Así lo anunció este lunes en Abu Dhabi el ministro saudí de Energía, Khalid Al-Falih, que aseguró que la decisión tomada por la OPEP obedece simplemente a un intento de estabilizar los mercados. El análisis técnico hecho tanto por el secretario de la OPEP como por nuestro comité encargado de examinar los datos nos dice que será necesaria una reducción de la oferta con respecto a los niveles de octubre de casi 1 millón de barriles diarios, explicaba Al-Falih durante la conferencia anual del petróleo. La decisión, que contempla reducir la producción en 500.000 barriles este mismo diciembre, llega después de que el precio del crudo disminuyera casi en un 20% en un mes, en buena medida gracias al aumento de la oferta por parte de Estados Unidos o Rusia. La noticia de la reducción del suministro saudí ha hecho subir irremediablemente el precio del petróleo, lo cual, según los expertos, ayudará a su vez a Riad a equilibrar sus propios presupuestos, en un momento en que es objeto de una fuerte presión diplomática como consecuencia del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Laboratorios de alta tecnología donde ni siquiera hay una red eléctrica. Ese es el contraste que viven los científicos que en Sierra Leona buscan una vacuna para evitar una epidemia de ébola como las que se vivieron en el pasado. Estamos en Sierra Leona, donde los científicos buscan una nueva vacuna contra el ébola para prevenir otra epidemia. A Emma le diagnosticaron el ébola cuando estudiaba en Freetown, la capital del país. Ebola is real. If someone say Ebola is a man-made, no, Ebola is real. El ébola es real, aunque le digan lo contrario, es un virus real y conozco los efectos del ébola en este país y sé cuántas vidas ha destruido. Aquí, donde se dio la peor crisis del ébola, supervivientes como Emma, voluntarios, científicos y personal médico unen sus esfuerzos para desarrollar una vacuna. En África Occidental, el ébola se ha cobrado la vida de unas 11.300 personas. Más de 28.000 fueron diagnosticadas entre 2013 y 2016. Unos 1.000 voluntarios participan en estas pruebas y algunos de los médicos se encontraban en primera línea durante el brote. Es una experiencia horrible ver a un colega caer enfermo de ébola y saber que más tarde, cuando muera, serás tú quien tenga que desinfectarle y meterle en la bolsa de cadáveres. Las muestras de sangre de los voluntarios se analizan en estos laboratorios locales. Aquí no hay red eléctrica, por lo que los investigadores tienen que utilizar generadores para sus equipos de alta tecnología.
Going to the -80 freezer, you're looking at this. Nuestro congelador mantiene una temperatura de -90 grados. Velamos por la seguridad de los voluntarios para que la vacuna sea segura para ellos. Además, analizamos su eficacia para poder trabajar con ella y prevenir la enfermedad. Las vacunas con las que trabajan en Sierra Leona han sido desarrolladas por investigadores de los Países Bajos. El protocolo de vacunación requiere la combinación de 2 inyecciones diferentes. Tenemos datos muy prometedores de nuestros ensayos clínicos. La vacuna está produciendo respuestas inmunes duraderas y por eso estamos contentos. Con estos datos en mano estamos planeando ahora obtener la licencia. Ese es uno de nuestros objetivos inmediatos. Tras estos primeros resultados se prevé realizar pruebas clínicas de mayor alcance que ofrezcan nuevas esperanzas a quienes viven en zonas de alto riesgo. Vientos de viraje conservador en la ley del aborto en un lugar inesperado, en Noruega. En una medida que ha despertado gran indignación en el país, un eventual gobierno de coalición podría restringir este derecho. Manifestaciones en defensa de la ley del aborto en Noruega. El Partido Democrático Cristiano exige cambios en la ley al unirse al gobierno en minoría de centro-derecha de la primera ministra Erna Solberg. Vamos a negociar sobre este tema. Es posible que haya diferentes propuestas, pero la negociación es entre 4 partidos y después veremos en qué resulta. La ley en Noruega permite el aborto libre hasta la 12ª semana de gestación. Estoy decepcionada con la actitud del Partido Conservador respecto a los posibles cambios en la ley del aborto y al consentir que forme parte de las negociaciones. ¿Esa no es la política tradicional del Partido Conservador? No, no lo es. Por eso me sorprende que haya gente que se inventa que eso es parte de nuestra política. En Noruega el aborto es libre y legal desde 1978. El nuevo damero político en el país podría cambiar esta situación. Donetsk y Lugansk ignoran el aislamiento internacional y han celebrado elecciones sin que Kiev pueda hacer más que protestar. Las regiones separatistas prorrusas siguen funcionando a base de hechos consumados con el apoyo de Moscú. Denis Pushilin y Leonid Pasechnik ganan las elecciones de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. A pesar de las críticas de la comunidad internacional, las autoridades rebeldes del este de Ucrania llevaron finalmente a cabo los comicios con los que supuestamente quedan elegidos los líderes de sus consejos populares. Hoy hemos aprobado un examen cívico y político, decía Pushilin, ganador de las elecciones de Donetsk. Hemos demostrado al mundo que no solo podemos hacer la guerra y triunfar en el campo de batalla, sino que también podemos construir un Estado sobre la base de los principios básicos de la democracia. Las polémicas elecciones responden al asesinato el pasado agosto del entonces líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko. Un atentado que aún no ha sido esclarecido y del que los separatistas responsabilizaron a Kiev, desde donde tachan estos comicios de falsos e ilegales. Estas elecciones no serán reconocidas por nadie, decía el presidente Poroshenko. No cumplen las normas de la legislación ucraniana y se llevan a cabo a punta de pistola, con ametralladoras rusas y en territorio ocupado. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos aprueban unos comicios que aseguran violan los acuerdos de Minsk, algo que Moscú niega. Para Rusia se trata simplemente de llenar el vacío de poder dejado tras el asesinato de Zakharchenko. Un descubrimiento único en el mundo. En Egipto, una misión arqueológica ha encontrado 7 tumbas con momias de animales que los egipcios consideraban sagrados: gatos, escarabajos y cocodrilos. Un descubrimiento tan histórico como enigmático. En la necrópolis egipcia de Saqqara, al sur de El Cairo, un grupo de arqueólogos ha encontrado 7 tumbas con momias de animales que los egipcios consideraban sagrados: gatos y escarabajos. El hallazgo de 2 de estos insectos momificados es un descubrimiento único en el mundo. Se han encontrado cientos de objetos, decenas de gatos momificados, escarabajos y cocodrilos momificados, así como equipamiento funerario. Es solo el principio, ya que hace 48 horas se ha descubierto una parte de una nueva tumba. Además de las momias, también han sido encontradas estatuas de madera de felinos que ocupaban un lugar especial en el antiguo Egipto. Los egipcios pensaban que los gatos eran manifestaciones de la diosa Bastet, que a su vez era la personificación de los rayos del sol.
Este descubrimiento forma parte de 3 importantes hallazgos que se anunciarán en Egipto antes de final de año. Esto ha sido todo en Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web es.euronews.com. Déjenos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto.